continuación vamos a ver cómo podemos dar de alta a un cliente en Geslan RP. Bueno, aquí tengo el botón de clientes, si no también lo tenéis aquí en maestros, también tenéis aquí el botón de clientes y si no, en esta barra lateral aquí en ventas, dentro de los maestros de ventas, también tenéis aquí el acceso a la ficha de los clientes. Vale, entonces si le doy, por ejemplo, aquí, ojo con esto, nunca empecéis a escribir aquí sin darle un código distinto de cero o que no dejéis tampoco este campo vacío, ¿vale? Porque si no, no nos lo guardaría correctamente. Entonces, o nosotros proponemos un número distinto de cero, si queremos numerarlo nosotros mismos, o bien si damos aquí al más, este más que tenemos aquí, y os pone añadir registro nuevo, pues el programa empezaría a codificar desde el 1 en adelante. Buscaría siempre el primer hueco, es decir, si yo tengo 100 clientes, pero el código 50 no lo tengo ocupado, pararía en ese código 50. Vale, yo le voy a dar aquí al más y coge, por ejemplo, el código 21 que mi base de datos está libre. Y aquí ya empezaríamos a cubrir los datos. Fijaros, como si yo tabulo o le doy a intro, ya me dice que el registro no existe si deseo darlo de alta. Le doy a intro, le digo aquí que sí. Y fijaros, si salgo ahora, vuelvo a entrar en los clientes y voy a la búsqueda, aquí el 21 ya quedó creado, pero sin ningún dato cubierto. Es decir, que en sí ningún dato es obligatorio. Vale, puedo dejar un código de cliente. ¿Por qué no quiero ocuparlo con ningún tipo de cliente? Pues por ejemplo, porque quiero tener esta cuenta contable ocupada, pues puedo dejarlo sin cubrir ningún tipo de dato. Vale, es decir, que ningún campo, ningún dato es obligatorio en la ficha del cliente. Entonces, voy a coger aquí uno que ya tengamos datos. En este vídeo nos vamos a centrar en los datos generales de la ficha del cliente, en esta primera pestaña de datos. Entonces, aquí que tenemos, pues tipo documento, pues por ejemplo, si es un CIF, un permiso a conducir, un pasaporte, etcétera. Y aquí pondríamos el número de NIF, pasaporte, lo que sea. Mejor no pongáis ni guiones ni puntos, porque el programa, si es incorrecto, va a testearlo. Nos va a decir, por ejemplo, pues imaginaos, estáis poniendo un if y la letra está mal. Vale, el programa os va a decir que ese if es incorrecto. Si ponéis puntos y guiones, siempre os va a decir que es incorrecto porque no es una estructura correcta para esa comprobación. Después tenéis, bueno, si os firma la ley de protección de datos, pues podemos marcar aquí este check e indicar aquí en qué fecha nos firmó esta autorización. Después, el nombre comercial, que esto nos puede ser muy útil, el nombre comercial, si vamos a trabajar con el RP Mobile, pues para que nuestros compañeros que están pues haciendo preventa o autoventa puedan reconocer al cliente de manera mucho más cómoda. Normalmente, pues la gente que utiliza el RP Mobile, el nombre que conoce el cliente es el nombre comercial. Y nosotros en oficina lo mismo. Muchas veces no sabemos el nombre fiscal del cliente. Vale, pues es interesante que cubráis los dos, porque después, a la hora de buscarlo, nos va a permitir la búsqueda por los dos. Teléfono fijo, teléfono móvil, fax, dirección, población, esos son los datos habituales pues de domicilio fiscal, municipio, que ya vienen aquí pues creados los distintos municipios. Cuando ponéis un código postal, una provincia determinada, ¿vale? Vendrían ya aquí pues los municipios de la provincia de Pontevedra. Aquí siempre podéis escribir, pues por ejemplo, si empezáis a escribir, pues Vigo, vale, ya os van apareciendo los distintos municipios. Después el correo electrónico, fijaros como si yo paso el cursor, cambia de la flecha a la mano. Eso quiere decir que si yo hago doble clic aquí, pues ya me abriría mi correo, copiaría esa dirección del cliente, correo electrónico, para enviarle un correo. La web, lo mismo. Fijaros como si paso por la web, pues nos abriría, si hago doble clic, nos abriría ya la página web. Después tenemos aquí el estado. Pues yo, por ejemplo, este cliente ahora está operativo, ¿vale? Pero si yo quiero bloquearlo, pues imaginaos que tuvimos un impago, pues yo aquí puedo bloquearlo. No se trabaja más con él, por ejemplo. Vale, ponemos aquí el comentario más con él. Devolución, impago, desacuerdo comercial, lo que queráis. Fijaros cómo cambio de estar en verde aquí a estar en rojo. Ahora guardo y si yo ahora con este cliente voy a hacer un documento, por ejemplo un albarán de venta, cojo al cliente 2, que era el que teníamos ahí,
Y fijaros como en el momento que intento hacer el documento, guardar este cliente, me dice cliente inactivo y os sale este texto que pusimos ahí, no se trabaja más con él. Vale, entonces, en el momento que acepte este aviso, ya desaparece de aquí el código del cliente. Es decir, no me deja utilizar este cliente, está bloqueado. De hecho, si queréis en la búsqueda del cliente, lo que podéis hacer es que no os muestre los que estén bloqueados. Como ahora, por ejemplo, pues si lo desmarco, ese cliente con el código 2 ya no me aparece porque está bloqueado. Vale, voy a poner para que lo muestre. Ahora entramos y, por ejemplo, cambio a bloqueo parcial. Imaginaos aquí que pongo consultar con administración, con dirección, lo que sea. Vale, entonces, ahora es el color amarillo, ya no es el rojo de bloqueo ni verde de que no hay ningún tipo de problema. Entonces yo ahora, bueno, no tengo ni que salir de la ficha del cliente. Vale, vamos a minimizarla. Si tenéis dos monitores podéis desplazar esta ventana para otro monitor. Creamos nuevo albarán. Cojo al cliente 2 y fijaros la diferencia. Ahora sí que me sale ese mensaje igual. Pone aquí el texto que pusimos ahora, consultar con administración, pero nos da la opción de continuar. Si queremos, pues a lo mejor lo consultamos con dirección, nos dice que sí, que adelante, que se le venda, pues le damos así y ya crearíamos el albarán de venta. Pues este bloqueo parcial, no solo para condiciones de venta o no ventas, puede ser muy cómodo. Pues por ejemplo, cualquier tipo de recordatorio, tipo hay que solicitarle una documentación, pedirle que nos devuelva los palés, por ejemplo, quiere 2 copias de la factura, enviarle siempre la mercancía por una determinada compañía. Es decir, cualquier cosita que cuando cojáis al cliente necesitéis, os viene bien que el programa os lance un recordatorio, pues podéis utilizar este bloqueo parcial, porque siempre os va a saltar esta ventana emergente con el texto que pongáis ahí. Le damos que sí y seguiríamos ya creando el documento. Vale, ahora lo vamos a poner pues en estado activo, se pone en verde y aquí ya no necesitamos ningún tipo de recordatorio porque ya no nos va a saltar nada al coger al cliente. Ya nos va a saltar en los documentos ningún tipo de aviso. Después, en la siguiente línea, tenemos, pues, si queremos, por ejemplo, pues felicitarle el cumpleaños, aquí podemos poner la fecha de nacimiento y habilitar las notificaciones por SMS cuando sea su cumpleaños o también si tenemos alguna oferta, alguna promoción que le llegue un SMS. Si, por ejemplo, este cliente aplica recargo equivalencia o está exento de IVA, lo indicaríamos aquí. Recargo financiero, pues porque nos pide las compras que nos hace, pues que se le financie un determinado plazo, entonces nosotros a cambio de eso, pues le cobramos un determinado recargo. Tipo de operación, por defecto siempre os va a proponer la operación interior sujeta a IVA, pero a lo mejor si es un operador intracomunitario, pues ya lo marco aquí. Fijaros en esto, aquí recargo equivalencia exento de IVA, el tipo de operación nos indica la factura, lo vamos a indicar siempre en el propio cliente. Vale, es decir, si yo aquí al programa le digo que es un operador intracomunitario, siempre que haga una factura de venta a este cliente, ya va a tratar la factura como intracomunitaria. Vale, no lo vamos a marcar esa condición en la propia factura. Lo mismo si fuera una exportación, operaciones con Canarias, no sujetas, etcétera. Vale, el tipo de operación siempre lo indicamos en el cliente, no en el documento de venta. Si tiene retención, después las distintas tarifas del artículo, ¿qué tarifa le vamos a aplicar? Nosotros cuando creamos un artículo, pues podemos indicar distintas tarifas. Entonces, esas tarifas que indicamos en la ficha del artículo, pues aquí le diría al cliente cuál de ellas es la que aplicaría. Después, aquí tendríamos un descuento o lo contrario, un incremento. Pues por ejemplo, si es un cliente que por la distancia que hay tiene muchos gastos de transporte, gestión de cobro, lo que sea, pues en vez de un descuento tiene un incremento. Después aquí podemos asociarle una tabla de descuentos o lo que son las tarifas de venta que explicamos en otro vídeo cómo se dan de alta. Vale, entonces aquí le asociaríamos pues una tabla de descuentos. Después, en la siguiente línea tenemos las cuentas contables. El programa, cuando el cliente tenga el código 2, por defecto va a proponer para la contabilidad, si enlazamos con contabilidad de A3, el código de cuenta 430
acabado en el código del cliente. Es decir, este es el cliente 2, pues la 430 acabada en 2. ¿Vale? Siempre que propongamos un nuevo código a la cuenta, pues el programa siempre va a proponer el mismo código de cliente, la cuenta contable acabada en ese número. Vale, si tenéis ya contabilidad, utilizáis ya la contabilidad A3 y vais a empezar con Geslang RP, es importante tener en cuenta esto, ¿vale? Que a lo mejor tenéis que hacer coincidir, pues mediante una importación desde Excel, los códigos de cuenta que ya están asociados a un cliente con el cliente. Porque si los empezamos a crear en Geslang RP aleatoriamente, pues lo que nos puede suceder es que este número de cuenta que aquí propone para este cliente, en la contabilidad ya lo tengamos asociado a otro cliente. Vale, entonces con eso hay que tener cierta precaución en el momento de la implantación. Como siempre, para estas cosas contáis con nuestro equipo de Landing Informática para ayudaros con esto, asesoraros, o si no también nuestra red de distribución y colaboradores. Vale, entonces, aquí también podemos indicar un vendedor. Yo puedo asociarle cada cliente un comercial. Esto no va a ser muy práctico también en el RP Mobile, porque yo después a cada tablet, si quiero, puedo llevar solo los clientes de ese vendedor de esa tablet. Después podemos asociar los clientes en un grupo. Vale, tenemos un vídeo donde explicamos cómo se crean los grupos. Pues esto nos puede ser muy práctico a nivel de estadísticas, pues por ejemplo, a final de año ver un listado pues, de los clientes de un determinado grupo, las ventas que se hicieron en un determinado grupo, e incluso voy a poder asociarle, como veremos en otro vídeo, una tabla de descuentos, una tarifa al grupo que aplique a los clientes que yo tenga asociado a un determinado grupo. También los podemos clasificar por ruta. Puedo asociarle a los clientes una ruta, bien sea el sector, bien sea una ruta geográfica. De manera que yo, por ejemplo, también a la hora de utilizar el RP Mobile, nuestra solución de movilidad, pues también puedo indicar para cada tablet, qué ruta o rutas quiero llevar. De manera que pasaría, pues si la tablet es, por ejemplo, la ruta de Vigo, pues llegaría a los clientes de Vigo. ¿Vale? Después, un orden en la ruta, pues si yo voy a repartir o voy a visitar a los clientes, que además de la ruta ponga el orden de la ruta. Dentro de esa ruta, qué orden ocupa este cliente. Después, número de copias de documento y también puedo vincularle una carpeta de documentación. Yo desde aquí puedo acceder al directorio de carpetas y decirle que yo la documentación de este cliente la tengo en una determinada carpeta. Entonces, en el momento que tenga indicada aquí esa ruta, pues yo voy a poder consultar desde esta lupa la documentación y, por ejemplo, pues acceder al DNI del cliente, documentación técnica que tenga ahí, lo que sea. Pues documentación, TCs, lo que queráis. Vale, puedo aquí tener vinculado una carpeta y acceder directamente a ese programa sin necesidad de minimizar ni entrar en otro programa ni en otra carpeta. Eso lo haríais desde aquí, ¿vale? Indicando la ruta. Y después aquí tenemos observaciones pues, para escribir ahí todo lo que necesitemos anotar del cliente. Después, por último, en esta primera pestaña de la ficha del cliente, que es la de datos generales, también tenemos para marcar dos condiciones de facturación. Pues si queremos romper por albarán en facturación, es decir, yo durante el mes voy haciendo albaranes al cliente, factura a fin de mes, si quiere factura única o por cada factura, por cada albarán, perdón, una factura. Entonces yo aquí si le doy a romper por albarán en facturación, en vez de agrupar todos los albaranes, pues por ejemplo si facturamos a día 30, en vez de agrupar todos los albaranes en una única factura, lo que va a hacer el programa es hacer una factura por cada albarán. Es decir, si durante el mes le hicimos 5 albaranes, pues tendría 5 facturas. Lo mismo con las subcuentas, que veremos en otro vídeo en qué consisten. Yo si quiero que por cada delegación o subcuenta del cliente me haga una factura, entonces lo que hago es desmarcar esto. Agrupar por su cuenta, lo que quiere decir es que por cada delegación que haya hecho albaranes va a hacer una factura por separado. Si le vendía 3 subcuentas de este cliente o 3 delegaciones, pues vamos a tener 3 facturas al mes. ¿Vale? Aunque facturemos todo a fin de mes.
Y aquí tenemos los accesos a la última factura y último albarán generado al cliente. Ya veis que cambia de nuevo el cursor, nos permite entonces desde aquí, pues por ejemplo, acceder a la última factura que se hizo a este cliente. Y lo mismo con el albarán. Pues esto es lo que tenemos en la primera pestaña de datos generales de la ficha del cliente en Geslan RP.